Bueno, buenas tardes. En la clase pasada expliqué un poco la halogenación vía radicales libres radicales libres que experimentaban los alcanos. Los alcanos habíamos dicho que son inertes y por lo tanto reaccionan a temperaturas elevadas de 400 grados Celsius. Pero podíamos bajar la temperatura de la reacción para hacer una halogenación, por ejemplo, con el uso de luz de radiación, que en este caso usábamos una radiación para hacer una cloración de 58 kcal por mol. La radiación, al igual que la temperatura, producen rupturas homolíticas, y teníamos un mecanismo de la reacción de halogenación que constaba de 3 etapas. Una etapa de iniciación, donde se produce la ruptura de la molécula de cloro para obtener 2 átomos de cloro. Una etapa de propagación, donde el átomo de cloro producía la ruptura homolítica de la molécula de alcano, en este caso metano, y obteníamos un intermediario, que era la etapa lenta de la reacción, el radical metilo. Luego, ese radical metilo continuaba la reacción en cadena de propagación, atacando a otro átomo de cloro, formaba el producto que estábamos buscando, que era un cloruro de metilo, y el átomo de cloro continúa la reacción en cadena. Continúa la reacción en cadena hasta que no haya más alcano o hasta que no haya más cloro. Una vez que no se encontraron ni con alcano ni con cloro, se producía la finalización, que era el choque de estos radicales libres. Metilo con metilo, cloro con metilo, que formaba parte del mismo producto, o cloro con cloro. Pero habíamos dicho que solamente se podían llevar a cabo la cloración y la bromación, porque la fluoración era muy exotérmica y se producían rupturas de enlace, no consiguiéndose el producto final, y la yodación era endotérmica. Es decir, se los obtenían a los yoduros de alquilo o a los fluoruros de alquilo por otro tipo de sustitución, partiendo de una materia prima que es el halogenuro de alquilo. Acá estamos partiendo de una materia prima que es el alcano, el hidrocarburo. Pero habíamos visto que la halogenación, dentro de las dos que se podían, la cloración y la bromación era más selectiva. Por eso cuando bromábamos un propano, obteníamos un 92% de el 2-bromopropano, que es cuando el bromo sustrae o rompe el enlace homolítico para formar el radical libre más estable. Y cuando bromábamos un terbutano, obteníamos más del 96% el bromuro de terbutilo, respondiendo a que la cinética de reacción se basaba en la estabilidad del radical libre. Con el cloro no pasaba eso, porque si bien acá con el propano obteníamos un 57% del halogenar en el carbono secundario, no había mucha diferencia con la halogenación en el carbono primario. Eso no significa que un hidrógeno secundario, para formar un radical libre secundario, es más estable que un radical libre primario. Tampoco encontrábamos acá, cuando queríamos clorar, halogenar este terbutano, nos encontrábamos que la sustitución en el carbono terciario me daba menos porcentaje.
Y esto es que la cinética de la reacción, en el caso del cloro, como es muy violenta la reacción, no solamente depende de la estabilidad del radical libre, sino de la probabilidad de choque. Es decir, es tan violenta que el cloro no permitía la formación de un radical libre ya hibridado en Sp2 y no podía seleccionar el radical libre más estable. Cosa que sí lo hace el bromo, selecciona el radical libre más estable y ahí ataca. Por eso es más selectivo. Si tengo que elegir una halogenación, la mejor es una bromación, porque me da un producto en más del 96% y tiene alta selectividad. Con la cloración solamente vamos a obtener una mezcla de productos. Y el gráfico es muy importante ver que es un intermediario de reacción que surge de una ruptura homolítica, como hemos visto en la unidad 1, y que le corresponde un mínimo de energía. Este complejo activado que siempre acompaña al intermediario tiene enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos, como podemos ver acá. Vamos a ver una ahora. Pregunta. Sí. ¿Se puede obtener cloruro de alquilo a partir de una reacción de sustitución de bromuro de alquilo? Para obtener, llegar a un porcentaje de mayor pureza, digamos, ¿o no? Por ejemplo, bromuro de etilo con anión cloruro, para obtener cloruro de metilo. ¿Eso me estás preguntando? Sí, hay un ejemplo que dice los fluoruros y ioduros de alquilo se pueden obtener por otra vía, Claro. Sí, por ejemplo, por sustitución de otro haluro. Acá. Claro, esa. Y esa misma reacción, claro, esa. ¿Se podría utilizar para formar cloruro de alquilo, no? Sí, es más difícil, pero sí lo puedo hacer. Con el bromo es un buen grupo saliente, porque es una base débil conjugada de un ácido fuerte, y el anión cloruro lo puede llegar a sustituir. Sí, sí lo puedo hacer. También hay otras formas, ¿no? Vos podés obtener un haluro de alquilo con cloro haciendo reaccionar un alqueno con clorhídrico y haces una adición electrofílica y obtenés el haluro de alquilo. Pero digamos que teóricamente, por lo que estamos viendo, está bien la pregunta y vamos a suponer que sí. Lo que pasa es que no hay ningún impedimento teórico para que yo te diga que no se puede. Porque yo coloco acá un bromuro y un anión cloruro acá. Ahora, ponele que vos me dijeras un fluoruro, ¿sí? Ponele que vos me dijeras un fluoruro con un anión cloruro. Ahí te digo no. Ahí te digo no, no es posible. Porque el anión fluoruro no es un buen grupo saliente. Entonces, para obtener un cloruro de alquilo, es preferible partir de un bromuro de alquilo, porque el bromuro es mejor grupo saliente, porque es una base más débil, base conjugada de un ácido fuerte. Ahora, si vos me preguntas entonces, teóricamente, ¿se puede? Sí. Bromuro de alquilo más anión cloruro que da cloruro de alquilo. ¿Sí? Si fuera el flúor, no, te diría que ni teóricamente se puede. Ahora, si vos me decís, ¿es la mejor forma de obtenerlos? No, no es la mejor forma, porque tenés que comprar el bromuro de alquilo o el yoduro de alquilo, y a lo mejor un alqueno lo encontrás más fácilmente y usás clorhídrico, que hay en cualquier laboratorio, y a temperatura más baja, y obtenés un buen rendimiento de la adición. Ahora, en ese caso, si vos tenés, por ejemplo, un propeno más clorhídrico, tendrías el 2-cloropropano en un alto porcentaje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, profe, una consulta. Sí, sí. Si uno quisiese llevar esta reacción de cloruro de alquilo a nivel industrial, ¿cuál sería la mejor forma de aumentar la producción del
de conseguir más cloruro de alquilo, ¿puedo hacer que la reacción sea más lenta para que sea más selectiva como la del bromo, o hay otros métodos? No, es que no podés hacer... bueno, que puedas usar algún catalizador, pero en el caso, por ejemplo, si le agregás, en este caso ya no es radicalaria. ¿Me explico? Me cambia completamente el mecanismo. Entonces, que sea tempranera o tardía, que sea lenta o compararla, si yo hago este tipo de reacción, no la puedo comparar ya con la selectividad del bromo atacando al alcano por radicales libres, porque es un mecanismo completamente distinto. ¿Se entiende? Estas reacciones de los haluros de alquilo se producen a temperaturas bajas. Yo puedo usar catalizadores específicos que me ayuden a romper el sitio activo y atacar. Con eso puedo bajar la energía de activación y aumentar la velocidad de reacción. Hay un montón de catalizadores. Nosotros vamos a ver, los catalizadores que vamos a ver es en la química orgánica homogénea, que están líquidos, digamos, ¿no es cierto? O en la misma fase. No vamos a ver mucho sobre catalizadores sólidos, como puede ser una zeolita, como puede ser otro catalizador, pero sí podés mejorar la velocidad de reacción en forma catalítica. No sé si esa es tu pregunta, si se entendió o... No, sí, se entendió. Yo decía de la reacción que habíamos visto antes, en la hoja anterior, de cómo se produce el cloruro de alcano. Claro, cómo podíamos hacer que esa reacción fuese más provechosa, conseguir más cloruro, o sea, como el bromo, que es más eficiente en la reacción, cómo hacer que con el cloro sea igual de eficiente o un poquito más. No. En esta reacción de radicales, no lo podés conseguir, porque vas a tener mezclas. Porque vos ya estás catalizando acá. Ya estás catalizando con esta energía. Ya estás bajando la temperatura de la reacción de 400 a 120 con esa... la energía es un catalizador, lo estás usando, la fotoquímica lo estás usando para bajar la temperatura. Ahora, y esta reacción se consume en cadena, ¿no? Más que eso de agregar, puede ser, o algún catalizador, pero bueno, eso habría que verlo. En realidad, la reacción como está, no podés evitar que no haya mezcla. Y si fuera un catalizador, lo podemos ver, pero tampoco entra dentro de la parte temática de la materia esta, ¿no? Si a alguien le interesa investigar sobre esta reacción radicalaria y consigue catalizadores, bueno, lo podemos charlar y ver el tema, pero no tiene sentido explicar esta reacción con otro catalizador. No sé si me explico. No, sí se entiende, se entiende. O Todo sea, lo que es más, los chicos que están haciendo quinto año y que hacen proyecto de planta, de pronto me mandan mensajes para ver un mecanismo de reacción y ver quién actúan como posibles productos, porque con los mecanismos de reacción o conociendo los reactivos se puede saber cuáles son todos los productos que pueden tener para hacer los cálculos termodinámicos, cinéticos, de balance de masa, balance de energía, para hacer si tienen que hacer torres de destilación, si tienen que diagramar. Si a ustedes les interesa cualquier reacción en particular, no hay problema, la vemos, pero la química catalítica es
es un campo completamente distinto. En una química catalítica yo puedo tener un carbono positivo con 5 enlaces, cualquier cosa, o sea, no es la química homogénea que es la que estamos viendo ahora, con ruptura homolítica y heterolítica. Es decir, en conclusión, yo acá tengo una halogenación de un alcano con cloro vía radicales libres. Esa halogenación la puedo controlar con fotoquímica porque rompo el enlace y lo que hago es bajar la temperatura a 120. Pero yo voy a obtener mezclas de compuestos, porque la cinética de reacción va a depender también de la posibilidad de choque, y yo tengo muchos hidrógenos, y esos hidrógenos van a chocar con el cloro. ¿Cómo la hago más lenta? No sé, puede ser que pueda existir algún catalizador que la haga más lenta, pero no la puedo hacer más lenta, así como está, es así. Por eso es que, si yo no puedo conseguir con esta reacción un buen porcentaje de producto final, tengo otras alternativas. Y las otras alternativas es no clorar directamente a un alcano, sino sustituir un halogenuro de alquilo o adicionar en un alqueno. ¿Se entiende? Hay otras, todo se puede sintetizar, pero dependiendo de qué reactivo puedo usar y cuál es más fácil. Quizás, otra cosa, esta reacción, investigarla con un catalizador no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si yo puedo obtener el cloruro de alquilo de otra reacción más fácil y ambientalmente más favorable, que no tenga que usar hidrocarburos, por ejemplo, que son recursos no renovables, no tiene sentido insistir con una reacción donde es una reacción donde estoy trabajando con cloro y estoy trabajando con un recurso no renovable. Entonces conviene investigar a lo mejor un proceso para aumentar el porcentaje del cloruro de alquilo ambientalmente más favorable y que use una temperatura más baja, con un catalizador. Pero yo, antes que meterme a usar un catalizador en una halogenación de alcano, trataría de buscar una sustitución que es mucho más, yo no trabajo con cloro, trabajo con un anión cloruro, en una sustitución, y tratar de aumentar el rendimiento o selectividad en esa reacción que yo sé que es más selectiva que la propia cloración de alcano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Bien, o sea que ponerse a buscar y a trabajar con esta reacción para aumentar el rendimiento no tiene mucho sentido, porque hay otras reacciones que yo lo puedo obtener en condiciones más suaves y que en definitiva uno puede ponerse ahí a estudiar para aumentar el rendimiento o la selectividad. Profe, una cosa que dijo hace un momento es, solamente si podría repetir, porque se me cortó un poquito, de Sí, si los... ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, fue a mi internet, me pareció que tenía conexión inestable. Ah, bien. Sí, Cuando dijo de la obtención de cloruro de alquilo a partir del bromuro de alquilo, dijo, acá. puede ser que los grupos salientes son mejores cuanto sean, digamos, una base más débil. Sí, señor. Bien, gracias. Era eso Y, solamente. y sabes, se entiende que el anión bromuro es una base más débil que el anión fluoruro. Claro, es un ácido más fuerte. Claro, porque el anión bromuro es una base conjugada del ácido bromhídrico, que es más fuerte. Ujú. Es decir, que yo podría tener, clasificando de menor a mayor, tengo el fluorhídrico, es un ácido menos fuerte que el clorhídrico, después le sigue el bromhídrico, y el yodhídrico sería el ácido más fuerte.
¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la base más débil conjugada con el ácido más fuerte? El anión yoduro sería la base más débil, que es un buen grupo saliente. Después le sigue el anión bromuro, después el cloruro y después el fluoruro. Pero ¿por qué yo necesito que sea una base débil? Porque el fluoruro no es muy fácil sacarlo de acá, que el anión fluoruro quede con sus electrones. Por eso no es tan ácido el fluorhídrico. En cambio, el anión bromuro, este corte carbono-bromo es más fácil. Por eso es que el bromhídrico es más ácido. Y yo le puedo sacar el protón, porque el anión bromuro es más estable, por el tamaño y también por la electronegatividad, pero por el tamaño. Entonces, yo acá sí puedo poner cloro y hacer una sustitución también. Pero no al revés, no podría poner acá un flúor y acá un cloro. Porque, bueno, tengo que tener condiciones que ya las vamos a ver cuando estudiemos la SN2, porque estas son SN2. Y una de las condiciones es que tengo que tener un buen grupo saliente. Por eso los haluros de alquilo son, digamos, los compuestos orgánicos que dan sustitución nucleofílica a temperatura baja y forman un sinnúmero de productos de compuestos orgánicos como productos, ¿no?, de reacción. Bien. Acá yo les puse el ejemplo del flúor y del yodo porque esta reacción no se da con flúor y yodo. ¿Se entiende? Pero no significa que yo no puedo tener un bromuro de alquilo o un cloruro de alquilo por otro tipo de reacción. Es más, ustedes me preguntarían, y con el bromuro yo tengo un 96% acá. Pero ¿usted lo haría a través de esta reacción? Y no sé. Capaz que lo agarro, yo si tengo que hacerlo no me meto con terbutano más bromo a 120 grados y con radiación ultravioleta. Probablemente compre alqueno con bromhídrico y ya tengo el bromuro de terbutilo en un 96% a 50 grados. ¿Se entienden lo que digo? O sea que ni siquiera, no sé si prácticamente o industrialmente, tampoco esta conviene. ¿Me explico? Aún en la selectividad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estudiar porque tenemos que estudiar cómo reaccionan los alcanos. Entonces los alcanos que son inertes, ¿cómo reaccionan? Y reaccionan con temperatura o con luz, y lo que da puede dar una halogenación, pero es vía radicales libres. Y los tengo que poner esta luz, porque si yo no bajo la temperatura a 120, es lo que va a pasar más adelante, me produce un cracking. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, tengo este alcano, que en realidad es un aromático, ¿no? Este es el etilbenceno, es un aromático. Yo también puedo hacer una cloración y una bromación en la cadena lateral del aromático. Esta sería la cadena lateral del aromático. Entonces, sigue el mismo mecanismo. Se rompe el átomo, la molécula de cloro, el átomo de cloro, ¿a quién sustrae? Este es un hidrógeno que está en un carbono secundario. Va a sustraer el hidrógeno del carbono secundario. Pero este carbono tiene la particularidad que está unido a un benceno. Por eso se llama carbono secundario y bencílico. Entonces, se sustrae el hidrógeno, forma clorhídrico, y queda este radical libre bencílico, que como el carbono está hibridado sp2, cuando tengo un electrón, cuando tengo un radical libre, y todos estos carbonos del benceno también son sp2 y tienen una orbital p perpendicular a ese plano que genera el benceno, se produce una deslocalización, y significa esto que el radical, este bencílico, está estabilizado por resonancia.
Con lo cual, si yo, en este caso, la temperatura de la reacción va a bajar porque yo lo que estoy haciendo es estabilizando el intermediario. Si mi intermediario es más estable, la energía del intermediario baja, entonces voy a tener una disminución de la energía, ¿no? Comparándolo con lo que recién veíamos en un alcano que no tenía este aromático, ¿no? Me gustaría mostrarles acá cómo, acá por ejemplo, imagínense que el cloro rompe el enlace carbono-hidrógeno, se forma clorhídrico y me forma entonces el radical libre. Este es el radical libre que recién veíamos. ¿Cómo hace la resonancia? Es decir, y este es el benceno que tiene todos los orbitales p con un electrón en cada uno, que se están deslocalizando. Entonces podemos ver que este forma un enlace acá, y queda entonces el electrón desapareado en este carbono. Después se puede formar un enlace acá, y queda este electrón desapareado. Luego se puede formar un enlace, y queda este electrón desapareado. Eso sería la resonancia, la deslocalización de ese electrón. Eso le da mucha estabilidad, porque no lo tiene que soportar solamente porque este es el sitio activo. Y esto es lo que le da inestabilidad. Esto es lo que lo hace intermediario. Esto es lo que le hace tener mayor energía. Y a esto es donde tienen que llegar los reactivos, con suficiente energía para pasar por este intermediario y después que venga el otro reactivo para obtener el producto. Acá, este radical libre secundario, aparte de estar estabilizado por la resonancia, está estabilizado por el efecto inductivo sp3, sp2 de este metilo. Ahora, acuérdense que acá, bueno, acá el radical libre del metano no, pero si se forma un radical secundario, radical libre, tiene dos efectos inductivos que lo estabiliza, de ahí que lo vimos en la unidad 1, que un radical libre secundario es más estable, y que si tiene que romper la cadena carbonada, va a formarse siempre el radical libre más estable. Pero ¿qué pasa? El cloro, de nuevo, al ser tan violenta la reacción, va a formar, tanto atacando al hidrógeno primario, formando el radical libre, o atacando al hidrógeno secundario, formando el radical libre secundario. Este es el alfa-cloro etilmetileno y este es el beta-cloro etilmetileno. Es decir, alfa se le llama al carbono 1, que está unido al aromático, y al carbono 2, que está unido al aromático, se le llama beta. Y ven que tiene 56% y 44%. Aún así, teniendo un radical bencílico que está estabilizado por resonancia, no me puedo sacar de encima el hecho de la violencia de la reacción del cloro y que me da una mezcla de productos. Porque uno podría decir que acá, al tener un radical libre más estable, podría tener el alfa-cloroetilbenceno en mayor porcentaje. Y sin embargo no puedo, porque la cinética de la reacción depende también de la probabilidad de choque, es muy violenta la reacción, y por lo tanto va también a formarse la sustitución en un carbono primario. Pero, por ejemplo, cuando me voy al bromo, ¿cómo es el mecanismo en este etilbenceno? Se rompe la molécula de bromo
que voy a requerir menos de 58 kcal por mol, porque 58 kcal por mol lo requiero para el cloro. Voy a romper con radiación para obtener átomos de bromo. El átomo de bromo produce la ruptura homolítica de carbono e hidrógeno, forma el radical libre secundario bencílico que tiene hibridación sp2 y bromídrico. Este radical libre bencílico sp2 está estabilizado por el efecto inductivo por diferencia hibridación sp3-sp2 y por la resonancia en el aromático, en el anillo, que son todos orbitales p, porque este sp2 ya me forma un plano. Entonces tengo este metilo en el plano, el hidrógeno por delante del plano, el aromático por detrás del plano, perpendicular al plano tengo un orbital p que alberga un electrón, y va a estar paralelo a los orbitales p del anillo, y ahí se produce la deslocalización, la resonancia, que acuérdense que la resonancia se escribe con una flecha con doble punta. ¿Cómo sigue la reacción? El radical libre ataca a la molécula de bromo, o sea, es la misma reacción, lo mismo que veíamos con el metano. Se forma el producto de reacción, que es el alfa-bromo etilbenceno, más el átomo de bromo que continúa la reacción en cadena. Vuelve a formar el radical libre vuelve a atacar a una molécula de bromo, y así sucesivamente hasta que no haya más etilbenceno o hasta que no se encuentre más bromo. En ese momento se produce el choque de radicales y puede chocar este bromo con este para formar más producto, o también puede chocar este radical con este radical y encontrarme con un difenilo, pero eso forma parte del 4% que voy a tener de subproducto, que no es nada. Pero fíjense que de nuevo, acá la selectividad del bromo la sigo teniendo, porque me da en mayor proporción este producto. Lo importante de destacar acá es la temperatura. ¿Por qué trabajo a 80 grados y no a 120? Bueno, ¿por qué trabajo a 80 grados y no a 120? Por la estabilidad del radical libre. El radical libre es, en este caso, que la cinética está gobernada por la estabilidad de los radicales. Entonces yo puedo bajar la temperatura, trabajar más cómodo, y obtener un buen rendimiento en este compuesto halogenado, en esta sustitución vía radicales libres. Pero ¿por qué baja? Porque este radical libre está mucho más estabilizado que el radical libre que vimos hace un rato, porque tiene una resonancia, está estabilizado por resonancia. Eso le baja la energía, por lo tanto tengo un mínimo de energía, baja la energía del complejo activado a partir del cual se forma, y baja la energía entre el reactivo y el complejo activado, que sería mi energía de activación. Con lo cual aumenta la velocidad de reacción, y por eso puedo trabajar a 80 grados Celsius. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, una consulta. Sí. Yo podría tener, sí, se entendió. Yo podría tener más de una cadena de carbonos unida al benceno. Por ejemplo, acá. Claro. Acá. Sí. Y también podría tener esta misma reacción. O sea, el benceno podría estabilizar ese complejo activo. Sí, lo que pasa es que vos vas a tener que poner más cantidad de bromo. Claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tuvieras una cadena carbonada acá, el bromo puede entrar acá y el bromo puede entrar en el otro carbono unido al aromático. ¿Sí?
podés halogenar. Y entonces tendrías acá esto igualito para este lado. Es más, vos vas a poner exceso de bromo y se te va a halogenar, dos veces. Sí se puede. ¿Se entiende? Depende de la utilidad. Es más, si pones la cadena carbonada acá y querés obtener solamente una halogenación, va a estar en problema. Porque ¿cómo le decía al bromo que no ataque al otro hidrógeno? Te va a dar probablemente un dihalogenado. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, mi pregunta era si la aromática es capaz de estabilizar una sustancia así, digamos, o sea, se la banca, digamos, No, la aromática. es que cuando se forme este radical libre, no se van a formar los dos radicales libres al mismo momento, ¿eh? Ah, bien. No, porque, a ver, nosotros vamos de, fíjate una cosa, ya te entendí la pregunta. Cuando vos venís acá y formás el radical libre, vos estás yendo de algo estable a algo inestable. ¿Está claro? No va a pasar de que ahora el bromo ataque al otro hidrógeno y forme un dirradical, porque voy a ir de algo inestable a algo más inestable. Eso es cinéticamente y termodinámicamente imposible. Entonces, primero se va a formar este radical, lo va a atacar el bromo, y si tiene exceso de bromo, y está acá, cuando este bromo, suponete que acá tenés la cadena, ¿no? La cadena que vos me dijiste. Este bromo va a atacar al producto, y se va a unir al carbono secundario. Y ahí va, y ese radical libre se estabilizará con la resonancia, y después el bromo reaccionará y formará el dibromuro. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿O Sí, no? profe, ahí entendí. Sí, sí, sí. No es que se va a formar este radical y el otro radical. No. No. Porque es muy inestable formar eso. Es un solo radical que se forma. Profe, una consulta. Sí. Sí, sí. Como vimos en halogenación de alcanos, en este Sí. caso podríamos utilizar reacciones de sustitución para formar cloroetilbenceno o fluoretilbenceno a partir de bromoetilbenceno. Sí. Es más, vos acá podés, y te digo más, si acá en lugar de tener esto tuvieras un oxidrilo, un alcohol, vos con un hidrácido a temperatura baja sustituís el oxidrilo y entra el bromo, y es una sustitución nucleofílica. ¿Sí? Sí se puede. Y a temperatura más baja. O sea, hay muchas formas de obtener haluros de alquilo. Nosotros ahora estamos viendo obtención de haluros de alquilo a partir de alcanos, que se obtienen con halógenos vía radicales libres. Pero siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Yo voy de un reactivo estable a algo inestable, y luego esto inestable a algo estable. Yo de esto inestable no voy a ir nunca a algo más inestable, pues no se va a dar. ¿Me explico? Y se hace por etapas. Es decir, vos no podés, el bromo no puede romper acá y formar dos radicales libres. Porque uno lo forma primero. Hay uno que se va a formar primero, no se va
a los dos al mismo tiempo no se van a formar. Entonces, el primero que se forme, que es el mismo, porque del otro lado es lo mismo, inmediatamente se forma y ya es atacado por el átomo por la molécula de bromo. Porque estos radicales libres tienen una vida corta, son inestables. Entonces, apenas se forman, intentan unirse con algo para formar el compuesto estable, que es el producto de reacción. Ahora, si yo tengo un exceso de bromo y tengo el producto de reacción, entonces ahora sí el bromo atacará donde quiero atacar. Le pondré exceso de bromo para que me ataque la otra parte y me haga el dialogenuro, ¿no? Y los puedo obtener también por sustitución nucleofílica. ¿Sí? Acá estamos viendo halogenuros de alquilo a partir de alcanos y de cadena lateral en aromático. Como en un aromático, como yo acá tengo un bromo selectivo, un cloro que siempre me da mezclas, y cómo veo acá el radical libre, cómo se estabiliza el radical libre, cómo un aromático lo estabiliza por resonancia, y gracias a esa estabilización del radical libre, yo puedo trabajar a 80. O sea, es una forma de demostrar que todo eso que veíamos teóricamente de la estabilidad radicalaria, de la estabilidad de los intermediarios que surgían de diferentes cortes, yo lo veo en una reacción con la temperatura. Es decir, yo a 80 grados puedo bromar un etilbenceno. ¿Por qué? Porque el intermediario, que es radicalario, es más estable, tiene menos energía del complejo activado y menos energía de activación, que es la barrera que yo tengo que los reactivos tienen que pasar para obtener los productos. Pero si yo le pongo 80 grados al terbutano, para que reaccione a no voy a conseguir reacción, porque necesito un poco más de temperatura. Y eso lo puedo explicar porque el radical libre que se genera, que es terciario, está estabilizado por los efectos inductivos, diferencia y hibridación, pero no tienen la estabilización por resonancia. Entonces requiero 120 grados para llevar a cabo la reacción. Si yo no hago el corte con la luz UV y trabajo a 400 grados, me pasa esto. Me pasa lo que se llama el cracking o pirólisis. A más de 300 grados y en ausencia de oxígeno, porque si yo tengo 300 grados y tengo oxígeno, esto se combustiona todo y me da dióxido de carbono más agua y libera calor. La combustión no es una reacción que me sirve a mí como síntesis para obtener un producto, porque libera dióxido de agua. Me sirve la combustión por el calor que genera. La pirólisis o craqueo es cuando yo tengo una parafina o un hidrocarburo de elevado peso molecular, lo pirolizo, lo rompo en alcanos de menor peso molecular o en alquenos de menor peso molecular. Por supuesto que acá la reacción está hecha con el butano. Por lo general, el butano no se hace pirólisis con el butano. Se hace pirólisis con una cadena carbonada más larga. Y existe la pirólisis. Esta es una pirólisis térmica, porque solo se hace con temperatura, pero existe una pirólisis catalítica, que se controla más la temperatura, se puede bajar la temperatura y se puede controlar un poco la reacción, porque acá
la temperatura, al igual que la luz UV, producen rupturas homolíticas. Entonces voy a tener, se rompe acá, por ejemplo, aleatoriamente, porque estoy a 300 grados. O sea, se rompe aleatoriamente. Y voy a tener un metilo radical libre más un propilo radical libre. También puedo romper acá, y me queda un etilo radical libre y un etilo radical libre, o puedo romper acá y me queda un hidrógeno y un metilo radical libre. ¿Sí? Y luego chocan los radicales, es decir, si se rompe acá y se forman estos, ¿qué puede pasar? No van a chocar acá porque vuelve el mismo producto, ¿no? Pero lo que se llama es una desproporción, que se llama así, que un hidrógeno de acá, todo homolítico, ¿no? Acá también hay ruptura homolítica, se rompe, ese hidrógeno choca con este metilo y me da el metano. Y se forma un doble enlace acá. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe, se entiende. Una consulta. Más o menos se entiende acá un minutito, un hidrógeno pasa acá y se forma un doble enlace. Otro hidrógeno de acá iría formando el hidrógeno y... Sí, te escucho. No, profe, disculpe, no le quería interrumpir. Quería saber más que nada. No, a mí no me molesta que me interrumpa. No, en realidad era porque me preguntaba a qué hora, digamos, teníamos el... ¡Ay, sí! Ya cortamos. Una sola cosa quiero decir. Ya cortamos porque no sigo, porque tienen que seguir con el práctico. Gracias por avisarme. Que esto se hace, es decir, se rompen los radicales y vuelven a formarse. Después la cadena carbonada vuelve a romperse. O sea, me explico lo que quiero decir. Acá hay distintas formas en que se puede romper y no se hace con el butano. Ahora, a 300 grados, sí puedo tener un montón de radicales dando vueltas, porque es como incontrolable la reacción, y es al azar la ruptura. ¿Me explico? Sé que tengo radicales libres, pero ya es una reacción que no tiene mucho control hasta que llegue a los productos finales. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, profe, se entiende. Entiende, profe. Bueno, entonces cortamos acá y nos vemos el martes. Esta clase es muy cortita, ya cuando entremos más cuando veamos más teoría, quizás la usemos para hacer seminarios, la clase de los jueves, y responder preguntas de la guía, y la clase de los martes como para dar teórico, ¿no? Porque se aprovecha más los martes. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. No, profe. Que anden bien. Disculpe, profe, el martes teníamos parcialito. Chao, profe. Ahora tienen un parcial. El martes que viene también tienen el parcialito. Sí, una cosa que les quiero decir. No me hagan las consultas en el foro, por favor, no me la hagan el mismo martes, porque yo he visto que hay consultas el mismo martes y yo la verdad que no entré al foro el mismo martes porque tengo otras obligaciones que no es solamente orgánica. Entonces, por favor, cualquier consulta, terminen la consulta el lunes, traten de hacer las consultas el lunes para que yo el lunes bien tarde me pongo a responderlas, pero no el mismo martes ni cerca tampoco del examen porque no les voy a poder contestar. O sea que cualquier consulta por el foro, tienen viernes, sábado, domingo y lunes para preguntarme a través del foro. Buenísimo. Y otra consulta es sobre la unidad 3. Sobre la unidad 3. Sí, es solamente de la unidad 3 el cuestionario. Bien, muchísimas gracias. Está en el cronograma, lo vamos respetando, ¿viste? El cronograma que está en la planificación, ahí más o menos ustedes tienen todo el cronograma que vamos a ir tratando de respetarlo, ¿sí?
Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, Nos vemos la semana que viene. No, profe, Hasta nos la semana vemos. que viene, hasta el martes. Chao, profe, gracias. Que anden bien.